Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que están aquí, qué bueno que podemos considerar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios. Am, cuando, cuando pienso en la vida de nuestro Señor Jesús, pienso en todos los momentos con sus discípulos, porque además de que Él vino a realizar, a desarrollar el ministerio que Dios le dio. eh, Vino como nosotros y compartió como cualquiera de nosotros con sus discípulos, comieron, fue a fiestas de bodas, anduvo por las calles caminando con sus discípulos, llevando la palabra de Dios, subía a los montes a orar con ellos y liberaba a la gente y mostraba la misericordia de Dios. Jesús es el dador de todo lo que ahora tenemos. En Él están todas las cosas, lo sabemos. Conocer a Jesús es algo que debemos de considerar, de explorar, de caminar en eso. Vamos a hablar acerca de Jesús, vamos a hablar de Jesús este día. De hecho, así llamaremos Jesús, ah, para conocer un poco más de quien nos dio la vida. Quiero que vayamos, por favor, al libro de Juan. El libro de Juan, capítulo 1. Libro de Juan, capítulo 1. Es Juan hablando acerca de nuestro Señor Jesús. Capítulo 1. Le voy a leer la versión, traducción lenguaje actual. Dice, comienza con el título, la palabra luz y vida. Verso 1. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Verso 2. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra. Y sin palabra, y sin la palabra, nada se hizo. De la palabra nace la vida. Y la palabra que es la vida es también nuestra luz. La palabra, la luz, ¿verdad? Es también nuestra luz. La luz alumbra en la oscuridad y nada puede destruirla. Verso 6. Dios envió a un hombre llamado Juan para que hablara con toda la gente y la convenciera de creer en la luz. Juan no era la luz, él solo vino para mostrar quién era la luz. Y la luz verdadera pronto llegaría a este mundo. Verso 10. Aquel que es la palabra estaba en el mundo. Dios creó el mundo por medio de aquel que es la palabra, pero la gente no lo reconoció. La palabra vino a vivir a este mundo, pero su pueblo no la aceptó. Pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por voluntad humana. Aquel que es la palabra, habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Juan habló de aquel que era la palabra y anunció. Ya les había dicho que él estaba por llegar. Él es más importante que yo,
porque existe desde antes que yo existiera. Dios nos dio a conocer sus leyes por medio de Moisés, pero por medio de Jesucristo nos hizo conocer el amor y la verdad. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el Hijo único que está más cerca del Padre y que es Dios mismo nos ha enseñado cómo es Él. Gracias a lo que gracias a lo que el Hijo de Dios es, hemos recibido muchas bendiciones. Diga conmigo, amén, amén. Hemos recibido muchas bendiciones. Bien, para conocer a Jesús, para conocer de nuestro Señor Jesús, vamos a rescatar tres formas en que el apóstol Juan se refiere de nuestro Señor Jesús. Primero es Jesús, la palabra. El apóstol Juan se refiere a nuestro Señor Jesús como la palabra que estaba con Dios, la palabra que es Dios, era Dios, que es Dios. Se refiere a nuestro Señor Jesús como la palabra. Qué interesante. De hecho, lo menciona Juan diciéndolo, él es antes que Juan existiera. Porque los teólogos coinciden en que en el momento de la creación, tal como lo establece Juan, estaba Jesús ahí. Juan dice, por medio de él fueron hechas todas las cosas. Dios creó todo por medio de él y sin él nada hubiese sido hecho. Dios allí, Jesús allí, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Allí están, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Recuerda en el libro de Génesis, cuando comienza la creación, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Y también menciona que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba el Espíritu de Dios. Y cuando Dios comienza a pronunciar acerca de la creación y comienza diciendo, hágase la luz, Jesús está pronunciando estas palabras. Él es la palabra, Jesús es la palabra. Lo que Él pronunció fue hecho, porque es la forma en que nosotros tal vez no podamos entender la unicidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es perfecta. Lo que dice el Padre es lo que dice el Hijo. Lo que dice el Hijo es lo que dice el Padre y el Espíritu de Dios. Así que Jesús pronuncia las palabras. Cuando vemos más adelante, después de haber pronunciado todos los eventos de la creación que se van dando, más claro nos queda en el libro de Génesis, capítulo 1, verso 24, donde le voy a leer la versión, traducción lenguaje actual. Génesis 1, verso 24, en adelante al 26 dice, dijo entonces Dios, quiero que haya en la tierra toda clase de seres vivos, animales domésticos, animales salvajes, reptiles e insectos. Y al instante se hizo así. Increíble, ¿verdad? Yo siempre pienso cuando leo esto es todo lo que se pensó antes, ¿verdad? Cómo iban a ser los insectos, cómo iban a ser los animales, cómo iba a ser la vaca, cómo iban a ser los pajaritos, hermano, todo detalle y cada pajarito tan diferente. Qué increíble todo eso cuando los árboles, el coco me llama la atención eso, cómo iba a ser la papaya, todo el detalle que estaba en la mente de Dios y que al pronunciarse todo esto fue hecho. Bueno, verso 25 dice, Dios hizo los animales salvajes, los animales domésticos, los reptiles y los insectos. Al ver Dios tal belleza, verso 26, al ver Dios tal belleza, dijo, hagamos, ahí está, hagamos. Ahí está claramente
la Trinidad hablando, hagamos ahora al ser humano tal y como somos nosotros, que domine a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales de la tierra y a todos los reptiles e insectos. Así que ahí estaba el Hijo de Dios, Jesús, el Salvador del mundo, la palabra. Jesús representa todo lo que Dios quisiera decirnos. Voy a repetir eso por si estaba ahí. Jesús representa todo lo que Dios quiere decirnos. Él es todo lo que Dios quiere decirnos. Él es la palabra, es la comunicación. Cuando Dios envió a Jesús, nos estaba hablando. La venida de Jesús, solo la venida de Jesús, representa una serie de acontecimientos en el cielo. Es la comunicación de Dios hablándole al ser humano, diciéndole, como lo establece también el libro de Juan, muy famoso, Juan capítulo 3, verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que Él cree, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. La venida de nuestro Señor Jesús representa algo que Dios nos está diciendo, el gran amor de Dios en enviar a su Hijo. Hermano, pienso en esto, del Padre en enviar a su Hijo. Esto es un plan que estaba en el cielo, que fue definido en el cielo. Y la venida de nuestro Señor Jesús representa toda una comunicación de amor del Padre a nosotros y toda una serie de acontecimientos. Quiero que vayamos por favor al libro de Filipenses, capítulo 2, capítulo 2. Verso 5. Filipenses capítulo 2. El apóstol Pablo está tratando de llegar al corazón de la iglesia de Filipos y le dice, si hay alguna, desde el verso 1 voy a leer, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes unos con otros. Sintiendo una misma cosa. Verso 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esto es lo que ocurrió antes de la venida de nuestro Señor Jesús. Él estaba sentado en el trono como Dios. En el principio, Él es la palabra, era la palabra y la palabra estaba con Dios. La palabra es Dios. Ahí Jesús, en el trono. Y este plan que Dios define en enviar a su Hijo,
empieza a desarrollarse, y para esto Jesús se levanta de su trono, no renunciando a ser Dios, porque no puede renunciar a ser Dios, sino a la posición como Dios. Y dice la Biblia, se despojó a sí mismo, tomó todo lo que representaba como rey y lo colocó. Y se puso en una posición de siervo, no como Dios, sino como siervo. Todo esto estaba aconteciendo en el trono de los cielos, forma de siervo. Y estando en la condición de siervo como ser humano, dice la Biblia que se humilló a sí mismo haciéndose obediente. También se habla acerca de Jesús que debido a que fue como un ser humano, él aprendió a obedecer. No estaba él él no estaba bajo alguien, porque él es Dios y forma parte de la Trinidad como Dios, pero estando en una posición de siervo, se hizo obediente, aprendió a obedecer. Todo esto está aconteciendo y la venida de nuestro Señor Jesús representa todo esto del Padre. Ama tanto al mundo que ha enviado a su Hijo. Solo la venida de nuestro Señor Jesús nos está comunicando su grande e increíble, inexplicable amor. Y luego viene la vida de Jesús, porque se entrega en sacrificio por amor a nosotros. El Señor nos ha amado tanto que se entregó a sí mismo por amor a nosotros. Así que Dios le está diciendo al ser humano, a todos nosotros, por medio de Jesús, con la vida de Jesús, con Jesús, Él es la palabra, Él es la comunicación, nos está diciendo realmente, te amo. Como dice, no se puede amar más. No se puede amar más. Quiero que vayamos a 1 de Juan, capítulo 3, versos 16 al 24. Libro de Juan, capítulo 3, verso 16 al 24. Le voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice, en esto conocemos lo que es el amor. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Esto es lo que Dios nos está diciendo con Jesús. Este amor es increíble. Es increíble. Así que ahora nosotros sabemos lo que es el amor de Dios por lo que Jesús hizo. ¿Por qué sabemos que Dios nos ama exageradamente, hermano? Exagerado, pero de lo exageradísimo. Sí que es exagerado, hermano. Es bárbaro, es increíble, es maravilloso. En que entregó su vida por nosotros. En eso conocemos el gran amor del Padre. Así que Jesús es la palabra. Él es la palabra de revelación para nosotros. Si queremos conocer lo que Dios quiere decirnos, entonces lo veremos en Jesús. Jesús dijo que Él nos había dado la victoria sobre el mundo. Y Él
venció al mundo y nos dice que nosotros tenemos la victoria segura porque tenemos fe. Esta fe es la que vence al mundo. Así que Jesús nos dice con su vida, con sus palabras, ustedes son más que vencedores. Lo menciona Pablo, somos más que vencedores. Recibimos tu palabra, Señor, somos más que vencedores. No hay justo desamparado, porque la fe es la que nos hace obtener las cosas que en este momento no tenemos. Las cosas que aspiramos y que deseamos en el Señor, las tendremos, porque la fe nos lleva a alcanzarlos. El Señor nos dice, somos libres. Jesús con su vida nos dice, somos libres. Dios nos dice, son libres, son libres. Jesús vino a liberar al cautivo. Jesús menciona, si por el Espíritu de Dios este hombre ha sido libre, ha sido sano, ciertamente el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios con nosotros, entre nosotros. Dios está revelando en Jesús, que es la palabra, todo lo que Él quiere decirnos a nosotros. Si algo usted quisiera saber acerca de su vida o en una situación en particular, miremos a Jesús, porque en Jesús está la revelación, la palabra del Padre. Lo que Él nos ama, ese amor inexplicable y maravilloso que es base fundamental sobre toda situación de la vida, porque no importa la condición en la que vivimos, no importa el trabajo que tenemos, no importa la profesión que terminamos, no importa qué nos dedicamos, lo que importa es que hemos sido adoptados como hijos de Dios y Dios nos lo muestra y nos lo enseña y debemos de vivir con esa fe, con esa convicción, con esa seguridad, transmitir eso al mundo espiritual, al mundo natural. Soy hijo de Dios. Jesús murió por mí, entregó su vida por mí y yo soy importante para Dios, no soy cualquier cosa para Dios y creo esto. Las circunstancias se van a levantar, es natural, porque hay una gloria maravillosa de Dios que está viniendo en mi vida debido a que Jesús habitó en mí y debido a que el Espíritu de Dios vive en mí. Lo siguiente que dice el apóstol Juan, hablando acerca de Jesús, es que es la luz. Jesús es la luz. Él es la palabra, Él es la luz. Dice, vamos a leer un poco. Cuando Zacarías hablaba o profetizaba acerca de Jesús, hablaba acerca de la venida de la luz. En el libro de Lucas, capítulo 1, versos 76 al 79, Zacarías ha entrado al templo de Dios como sacerdote y sale Zacarías sin poder hablar. Hay cosas que Dios le transmite a Zacarías y sale Zacarías que había enmudecido y pasó varios días sin hablar. Y esto es algo que Zacarías menciona luego de haber estado por algún tiempo sin poder hablar. Dice acerca de su hijo: y tu hijo mío será llamado profeta del Dios Altísimo. Tú irás delante del Mesías, preparando a la gente para su llegada. Le dirás a su pueblo que ya tiene salvación, pues Dios perdona sus pecados. Verso 78. Dios nos ama tanto que desde el cielo nos envió un Salvador, como si fuera el sol de un nuevo día. La luz. Él salvará a los que viven en peligro de muerte,
será como una luz que alumbra en la oscuridad y guiará nuestros pasos por el camino de paz. Si hay una manera de mencionar o referirse a Jesús comúnmente es acerca de la luz. Jesús es la luz porque es Dios y su resplandor es natural porque Él es Dios. Usted lo va a leer constantemente, todas las revelaciones de los hijos de los profetas cuando vieron a Jesús en su trono, cuando miraban a Dios, miraban a Jesús, siempre fue como el sol brillando al mediodía, es como una luz resplandeciente. Dios es luz, es natural, la luz en Él. Y Él es, al momento de que Juan se refiere a Jesús, se habla como la luz. La luz vino a este mundo. Dice, quiero que vayamos al libro de Mateo, porque hay un momento en la vida normal de Jesús con sus discípulos en el que Jesús se muestra como Él es, como Dios. Es un evento que queda allí como un secreto temporal para los discípulos. Quiero que vayamos a ese momento de la transfiguración de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 17. Esta es la Reina Valera 60. Dice, 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Voy a repetir eso. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué momento tan maravilloso es, en el que ellos pudieron ver a Jesús como Él es, ¿verdad? Dice, resplandeció su rostro como el sol, resplandeciente, y sus vestidos blancos como la luz. Qué maravillosa ver a Jesús, qué maravillosa revelación. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Es la revelación de la luz. Jesús, la luz. Un momento maravilloso en la vida de los discípulos, en que pudieron ver a Jesús tal cual es. Jesús representa la luz, y la Biblia menciona que el mundo, estando en tinieblas, y hablando específicamente de su pueblo, andando en tinieblas, vio gran luz. La luz resplandeció sobre ellos, pero ellos no hicieron caso. Así que la luz estuvo en el mundo, pero ellos no la conocieron, no entendieron que la luz había venido sobre ellos. La luz representa, al mismo tiempo es la verdad, el conocimiento, el entendimiento. Jesús nos mostraba, Jesús es la palabra al mismo tiempo es luz. Jesús es también, como lo expresa Juan, Jesús es la luz, la luz nos abre los ojos y nos muestra lo que es verdadero, lo que es real. Y Jesús, lo que me encanta es el momento en el que Él se muestra como el Dios que Él es. No, aunque Él se despojó de su trono, nunca dejó
nunca dejará, no es posible que deje de ser Dios, porque Él es Dios, su naturaleza es divina, Él es el Dios omnipotente, el Dios maravilloso. Así que conocer a Jesús es conocer la luz, el resplandor, su gloria maravillosa. Es una forma de reconocer nosotros la maravilla, el resplandor, la gloria de Él. Y también Juan nos dice que Jesús es la vida. Jesús es la vida. Jesús nos dice, quiero que vayamos al libro, al libro de Juan, capítulo 10. El libro de Juan, capítulo 10. Vamos a leer del verso 7. Versos 7 al 18. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Verso 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Es algo muy interesante. Jesús nos habla acerca de cómo Él nos da la vida. A otros no, a nadie le va a importar nuestra vida, a nadie le vamos a importar más que a Dios. De verdad, a nadie le vamos a importar más. Usted ama a su esposo, ama a su esposa y usted puede decir, sí, le importo, pero de verdad se lo digo con todo mi corazón, nadie le importamos más, a nadie le importamos más que a Dios. Y Jesús nos muestra esta verdad a través de esta parábola acerca del buen pastor. Si fuera alguien pagado para cuidarlas, en el momento que viene el lobo, hermanos, no le hayan pero ni el polvo, ¿verdad? Como dicen en el pueblo. Pero, porque es asalariado, dice, lo que le importa es el dinero, dice algunas versiones. Todo lo que le importa es el dinero, o sea, y nada más. Las ovejas nunca, sino lo que se gana con la oveja. Pero yo, dice, yo sí soy el buen pastor. No solamente no voy a huir, sino que estoy dispuesto a dar mi vida por ellas. Wow. Y dispuesto a dar mi vida por ellas. Lo dijo y lo hizo. Lo hizo. Porque se escucha bonito, ¿verdad? Y le dice, no, yo estoy dispuesto con usted, yo doy la vida por usted. Cuando exista la posibilidad, entonces ahí sí se puede creer que haya una situación en la que le demande, ¿verdad? Que alguien diga, ok, no, yo me ofrezco.
déjela a ella o déjela a él, aquí estoy yo. Hasta ese momento uno puede decir, es verdad lo que decía. Pues Jesús lo dijo, no, yo voy a dar mi vida por ellas. No, en el momento en que sea necesario, yo voy a dar la vida por ellas. Y aunque fue horriblemente difícil, porque él lo fue, como ser humano, estuvo en angustia, conocía todo el plan de Dios, así que cuando estaba en Getsemaní sabía lo que iba a pasar. Y por eso le dice al Señor, en verdad no hay otra manera, sí, ya él lo sabía, pero es su condición de ser humano que lo lleva a preguntarle al Padre, decirle, ¿es esta tu voluntad? Si no es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Y cuando se entrega en sacrificio, es lo que él había anunciado y es la expresión maravillosa que consolida la forma en que Dios nos está diciendo que nos ama. Jesús había entregado su vida por amor a nosotros y los discípulos que conocieron toda la vida de Jesús, la muerte y la resurrección de Jesús, se levantan expresando con valentía aquel que había dado la vida por ellos. Y ellos, viendo toda esa manifestación de amor, al recibir esa palabra, la luz, el entendimiento, la vida, deciden proponerse a hablar de Jesús por todo el mundo. Y en una de las ocasiones que se dan a continuación es el discurso de Pedro, el primer discurso de Pedro. Pero más adelante hay un evento en el que sanan a un cojo. En el libro de Hechos, capítulo 3, verso 11 al 15, esta es la Reina Valera 60, habla acerca de este discurso de Pedro en el pórtico de Salomón. En el verso 11 dice, y teniendo asido, está hablando del cojo, a Pedro y a Juan, el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. Verso 13, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Verso 14, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Jesús es la palabra. Jesús es la luz y Jesús es la vida. Todo lo que Dios quiere decirnos, lo dijo con Jesús. Todo lo que Dios quiere decirnos, lo está diciendo con la vida de nuestro Señor Jesús. Él es la palabra, Él es la luz, Él es la vida, nuestra vida. Nuestra vida es Jesús, Él es nuestra vida. Así debemos verlo, porque Él entregó su vida por nosotros. Cuando usted salga de este lugar, vaya diciéndose esto: Jesús es mi vida, es mi vida, es mi vida. En Él está mi vida, en Él está mi vida. Así que Jesús es mi vida, porque todas las bendiciones posibles fueron a través de Él. Todas las bendiciones que podrían ser para nosotros, todas vinieron por medio de Él.
nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho sin Él. Él es la vida para nosotros. Amén.